Sean todos bienvenidos a un nuevo videotutorial de Aula Más. En la presente lección estudiaremos el tema de las cantidades físicas y vamos a definir una cantidad física como algo que puede medirse con relación a un patrón estándar conocido. Por tanto, una cantidad física va a estar definida según el procedimiento o la forma en que se lleve a cabo su medición. Es decir, se define de acuerdo a la forma como se mide. Vamos a ejemplificar esta definición con un ejemplo como el siguiente. Consideremos, por ejemplo, que vamos a medir la longitud de esta barra. Resulta que al medirla con una regla, consideremos que sea una regla que no mide en centímetros sino en metros, o sea una regla bastante grande, pero para efectos del presente ejemplo pues vamos a considerar que es de este tipo. Y resulta que la longitud de esta barra nos dio igual a 5 metros. Este valor que hemos medido corresponde a una cantidad física denominada longitud. Y cuando decimos que esta barra mide 5 metros, no queremos decir o no significa que la barra tenga 5 cosas llamadas metros. Quiere decir más bien que la longitud de esta barra ha sido comparada con la longitud de una medida estándar denominada metro. En otras palabras, el metro es una unidad estándar en la cual se puede medir la cantidad física denominada longitud. Entonces, cuando medimos 5 metros de longitud de una barra, no es que en la barra estén contenidos 5 cosas llamadas metros. La longitud de esta barra se puede denotar como que es igual a 5 metros. Toda cantidad física posee una magnitud, la cual consiste de un número y una unidad de medida. Por ejemplo, ya habíamos hablado de la cantidad física denominada longitud. Más adelante expondremos los otros tipos de cantidades físicas existentes. Pero tomemos un ejemplo entonces de longitud. Por ejemplo, en el caso de la barra que consideramos que tiene una longitud de 5 metros, podemos decir que esa cantidad física, longitud, para la cual la barra tiene una medida o una magnitud de 5 metros, esta magnitud comprende entonces un valor numérico que es 5 y una unidad de medida que es m, el metro. Por tanto, 5 es el número de esta magnitud y m, metro, es la unidad de medida de dicha magnitud. Otro ejemplo puede ser considerar la velocidad, por ejemplo, de un automóvil. Digamos que un automóvil va a una velocidad de 60 km por hora, entonces 60 corresponderá al número de dicha magnitud y kilómetros sobre hora serán las unidades de medida. En ese caso consideraremos, o estamos considerando más bien, otra cantidad física que es la velocidad. Luego de estudiar ese concepto de cantidad física, vamos a estudiar entonces la división o la clasificación de las cantidades físicas. Las cantidades físicas se pueden clasificar según su origen o su naturaleza. Si se clasifican según su origen, las cantidades físicas pueden ser cantidades básicas o fundamentales y cantidades derivadas. Las cantidades básicas o fundamentales se miden en unidades básicas, en tanto que las cantidades derivadas se miden a su vez en unidades derivadas, como veremos más adelante. Ahora bien, si las cantidades físicas se clasifican según su naturaleza, estas pueden ser cantidades escalares, que solo contienen una magnitud, o cantidades vectoriales, que no solo contienen una magnitud, sino también dirección y sentido, y es donde hablamos de los famosos vectores, que veremos en próximas lecciones. En la presente lección centraremos nuestra atención en la clasificación de las cantidades físicas según su origen, es decir, en cantidades básicas o fundamentales y en cantidades derivadas. Las cantidades básicas entonces se definen en términos de una unidad básica o fundamental. No se pueden definir en términos de otras unidades básicas. Y han sido establecidas 7 cantidades básicas, ni más ni menos. Estas 7 cantidades básicas son longitud, masa, tiempo, energía eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. La razón por la cual se establecieron estas 7 cantidades básicas es porque se considera que a partir de estas 7 cantidades básicas se pueden explicar todos los fenómenos
concernientes al estudio de la física o del mundo físico en general. Podemos representar cada una de estas cantidades básicas mediante sus letras iniciales, por ejemplo, la longitud como L mayúscula, la masa como M mayúscula, el tiempo como una T minúscula, la energía eléctrica simplemente como una E mayúscula, la temperatura como una T mayúscula, la cantidad de sustancia como mol y la intensidad luminosa mediante una I mayúscula. Estos son los símbolos de estas cantidades básicas, no son las unidades básicas porque esas las estudiaremos en otra lección. Luego tenemos entonces las cantidades derivadas, que son las que se obtienen por la combinación de dos o más cantidades básicas o fundamentales, y están establecidas o definidas en términos de unidades derivadas. Realmente no existe un número definido o específico de cantidades derivadas, ya que las combinaciones posibles entre estas 7 cantidades básicas son casi que ilimitadas. Y como ejemplos de cantidades derivadas tenemos la velocidad, el área, el volumen, la fuerza, entre otros. Consideremos, por ejemplo, la cantidad derivada velocidad, que podemos representar como una V minúscula, y esta velocidad va a estar conformada por la combinación de dos cantidades básicas, que son la longitud L mayúscula y el tiempo T minúscula. Por tanto, las cantidades básicas que conforman esta cantidad derivada de velocidad son longitud sobre tiempo. Veamos otra cantidad derivada, por ejemplo, el área de una superficie, que podemos representar con la letra A mayúscula, y el área A se encuentra definida en términos del producto de dos magnitudes de longitud, es decir, longitud por longitud. Es decir, que el área estará expresada como la cantidad básica longitud al cuadrado. Y escribimos entonces que las cantidades básicas que conforman el área son longitud por longitud. De forma similar para el volumen, este lo simbolizamos con una V mayúscula y viene a ser el producto de tres magnitudes de longitud, es decir, longitud por longitud por longitud, que es igual entonces a la longitud al cubo. En el caso del área, recordemos, es longitud al cuadrado. Y la fuerza, que es una cantidad derivada que podemos simbolizar con una F mayúscula, resulta que la combinación de las siguientes cantidades básicas, que son masa, M mayúscula, por longitud sobre tiempo al cuadrado. De esta forma concluimos la presente lección sobre el estudio de las cantidades físicas. Te invito a que sigas estudiando con nuestros videotutoriales y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.